Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente a nuestro tercer módulo del Diplomado en Soluciones Auditivas. El día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante de la tecnología del molde y de la ventilación. Y yo creo que es una cuestión muy importante a la hora de adaptar auxiliares auditivos. Yo me acuerdo que cuando eh, hice la residencia, algún profesor por allá decía que el molde y la ventilación era el 50% de la chamba del auxiliar auditivo, que podías tener el auxiliar auditivo más caro, más fino, más moderno, y si tu molde y tu ventilación no estaban correctamente bien, no te iba a servir de nada. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy. Hoy tenemos el gusto de tener aquí a la doctora Araceli García Lara desde Querétaro. Y vamos a dejarles con el doctor Anduesa para que haga la presentación correcta y adecuada para la doctora. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, doctora, y en un ratito nos volvemos a ver. Bueno, pues muy buenas noches a todos los participantes. Quiero agradecer, pues en nombre de la mesa directiva, como ya dijo el doctor Gerber, a la doctora Araceli García Lara, que nos está acompañando para este módulo 3. Voy a dar unos pequeños datos acerca de la doctora. Ella es médico especialista, audióloga, otoneuróloga y foniatra, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud y una alta especialidad en Neurofisiología Otológica Pediátrica. A cargo del soporte técnico para Oticon Interacoustic, estuvo ahí durante 3 años y actualmente está en el Hospital Moscati en la ciudad de Querétaro. Es colaboradora activa también del proyecto Espiral Azul. Como ya había mencionado, el tema del día de hoy es la tecnología del molde y la ventilación. La única aclaración, por favor, vamos a dejar las preguntas para el final. Quien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, agradecemos, pongan levantar la mano, ahí en donde están los iconitos, eh, hay como un pequeño chat ahí, dice levantar la mano. Agradecemos que levanten la mano para irles dando poco a poco pues el momento en el cual pueden hablar para hacer sus preguntas o comentarios. Nuevamente, muchísimas gracias a la doctora Araceli García y le dejo la palabra, doctora. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto para mí tener la oportunidad de compartir unas palabras y un poquito de lo importante que son los moldes. Y como bien decía el doctor, pues desafortunadamente existía un momento de la vida donde quizás los moldes representaban un porcentaje súper importante de una buena adaptación. Hoy en día no deja de serlo, pero ya nos ayuda bastante el hecho de tener un software y poder modificar muchísimos parámetros que a lo mejor antes parecían como impensables. Pero afortunadamente hoy es mucho más fácil, es muy sencillo modificar algunas cosas y a veces hasta poder equivocarnos en la elección del molde y de la ventilación y poderlo corregir a través del software por ahí con algunos trucos, pero creo que sí es importante como esa tecnología recordarla, porque muchas veces el paciente no tiene los recursos para adquirir un auxiliar auditivo de tecnología tan avanzada. A veces nos toca trabajar con tecnología viejita y hay que hacer milagros con lo poco o mucho que nos toca. Entonces, la finalidad de platicar un poquito al respecto es eso, ¿no? Recordar cositas que a veces se nos quedan en el baúl del recuerdo, retomarlas y sacarlas adelante. Entonces, para dar inicio a la charla, les platicaré un poquito de cómo la planteé. Para mí era muy importante recordar un poquito de anatomía y fisiología, que a veces es tedioso y aburrido recordar, pero considero que es crucial porque nos hace falta hacer esa remembranza de en qué momento voy a poner un objeto extraño en una parte anatómica que tiene una función y se me olvida que le voy a restar esa función en el momento que yo coloque ese objeto extraño llamado molde. Entonces tengo que hacer uso de aquellos recursos, de para qué servía el conducto, para qué sirve el pabellón y tomarlos en cuenta en el momento en el que agrego mi molde. También recordar un poquito de la historia, de cómo los moldes y los auxiliares han ido evolucionando con el tiempo
¿Qué es un molde? ¿Qué materiales existen? Los materiales como clásicos y con los que tenemos acceso con la mayoría de los proveedores, la toma de impresión, la toma de impresión manual y digital. Por ejemplo, en el caso de la toma de impresión digital, yo creo que por el costo que tiene el aparato, pues difícilmente tenemos como ese contacto o ese acercamiento con ese tipo de equipos, pero vale la pena tomarlos en cuenta, que están ahí, que están creciendo, que se está cosechando por ahí algo y que a lo mejor en un futuro que sean más costeables será una forma de resolver este tema de los moldes y tenerlo en cuenta. También otro dato importante es, bueno, ya tomé el molde y ahora cómo sé que lo que tengo en mis manos vale la pena y no me lo va a regresar no me lo va a regresar el laboratorio. Que yo ese molde lo mande y me asegure que ese molde va a regresar bien hecho, bien trabajado, porque yo hice una buena impresión. ¿Qué estilos y tipos de moldes existen? ¿Cómo le voy a hacer con la ventilación? ¿Qué ventilación puedo pedir? Los famosos amortiguadores que van dentro del codo, los efectos que puedo generar con el simple hecho de modificar la manguera, los casos especiales, por ejemplo, aquellos pacientes que operan, ¿cómo le hago para tomar el molde? ¿Qué trucos pueden existir? O los pacientes que sufren de la articulación temporomandibular, que por ahí ya tienen desgaste y empiezan a hacer como una pinza entre la parte cartilaginosa y ósea, y cómo lo resolvemos. Algunos retoques o algunos trucos que podemos hacer con los moldes para que se puedan como resanar o poderle hacer una ventilación en ese momento y resolver el problema, y el mantenimiento y el cuidado general que le debemos de compartir a los pacientes. Entonces, esta es como eh, pues una idea global de lo que va a tratar la plática del día de hoy. Y hice un pequeño aquí, una modificación y quise iniciar por la anatomía y la fisiología del oído externo. El pabellón auricular, así como lo vemos, a veces como que no le tomamos la importancia debida. El pabellón auricular, que solamente es una parte cartilaginosa muy delgadita, tiene una piel muy pegadita, poco músculo, poca grasa, es una parte realmente muy delicada que tiene como unas salientes nada más, está llena de algunas glandulitas pilosas y sebáceas, que es mucho más notoria en el varón, y recordar que la única parte que tiene buena cantidad de tejido adiposo va a ser el lóbulo de la oreja. A mí me gustaría recalcar, aprovechando la imagen, que en esta parte tenemos la concha y es muy importante, esta parte es de hecho crucial porque de ahí es donde sujetamos los moldes. Recordar que esta parte de la concha está dividida en dos partes, que es la cimba y el cabum, y que muchas veces cuando pedimos ese típico molde, que se sujete perfectamente, que no se salga, pues tendremos que tomar bien todas estas impresiones para que efectivamente se mantenga en su lugar y no se mueva el molde. Si no, el paciente mastica o está platicando y el molde se está saliendo de su lugar. Entonces, tener como esta imagen presente para lo que vamos a hablar más adelante. No olvidar, dentro de las funciones principales en las que participa el pabellón, pues evidentemente es en la localización de la fuente sonora, que nos puede ayudar de qué lado nos están hablando, que va a concentrar esa cantidad de energía. Finalmente el sonido son moléculas que llevan cierta presión y que se van a detener o que se van a quedar concentradas en estas como hendiduras que tiene el pabellón, y no olvidar el efecto sumatorio, porque por ahí es importante tener en mente que siempre será preferente una adaptación binaural, a excepción de cuando no sea posible, pero siempre le daremos prioridad a ello. Un punto importante por ahí donde intervienen estas ondas y donde nos ayuda a identificar de qué lado viene el sonido, tiene mucha importancia el pabellón, estas hendiduras, sobre todo porque las ondas de sonido son esféricas, van a rebotar en las depresiones que tiene el pabellón, las van a aplanar un poco y las van a amplificar, y nos va a ayudar a tener una referencia de la fuente sonora en un plano vertical. Persistiendo con mi obsesión de platicar de la concha por el interés que tiene donde se va a colocar el molde y las partes que vamos a tomar, se me hizo bastante interesante retomar estos datos. Por ejemplo, el volumen de la concha
el máximo volumen que nos reporta la literatura es de 3 centímetros cúbicos, realmente es muy poquito. Y esta parte de la escotadura intertrágica es sumamente importante porque nos va a evitar que la concha se llene de líquido, que se macere con el calor que está haciendo en estos días. Son partes importantes para que se drene todo ese líquido. Lo mismo sucederá si por ahí hay alguna patología de oído externo, de oído medio que esté drenando, pues hay que observar todos estos detalles, si no queda algún resto de líquido o algo que estemos viendo por ahí. La observación es algo importante, no olvidarlo para que cuando hagamos una toma de molde no se nos pase ninguno de estos detalles. El diámetro es súper chiquito y más si se trata de algún pequeñito, va de 22 a 25 milímetros y la profundidad pues es casi mínima, de 10 milímetros. Lo interesante aquí es la posibilidad que nos da esta hendidura que se llama concha de resonar. Tiene una resonancia en la frecuencia de 4.5 kilohertz y le va a dar una ganancia de aproximadamente 10 decibeles. Esto es sumamente importante porque tanto la concha como el hélix nos van a ayudar a la amplificación de algunas frecuencias agudas, principalmente oscilan en los 4 kilohertz. Ahora, ¿qué pasa con el conducto auditivo externo? Finalmente, gran parte del molde va a entrar dentro del conducto auditivo externo y hay que tomar en cuenta, no sé, por ejemplo, en su práctica diaria y en la región donde ustedes se encuentran, acá en Querétaro el calor es un calor como de semidesierto, es muy seco, casi no hay humedad y a diferencia de la Ciudad de México, que fue donde me formé, para mí era muy común que las personas de edad adulta tenían unos conductos auditivos enormes. Literalmente uno rectifica el conducto y se alcanzaba a ver hasta la membrana timpánica, sin necesidad de meter el otoscopio por completo. Y acá me he encontrado que la mayoría de los pacientes, mientras más grandes de edad son, el conducto auditivo externo se ha estado haciendo más chiquito. He encontrado pacientes que por más que en los auxiliares que usan receptor, que les ponemos domo, por más chiquito que busco el domo, ya no hay posibilidades de poderlos adaptar y terminamos buscando otras formas, pero es curioso cómo en cada lugar, en cada región van sucediendo cosas diferentes y también influye si el paciente tiene pues algún hobby o quizás se dedique a ello, pero por ejemplo puede disminuir el diámetro del conducto en algunos nadadores. Entonces vale mucho la pena observar muy bien porque eso nos va a ayudar a hacer mucho más fácil la toma y también que no se vaya a quedar material de impresión ahí guardado porque no estamos previendo todos estos detalles. Dentro de la longitud que tiene el conducto, la verdad es muy chiquito, a veces se nos olvida por ahí y a los pacientes más cuando se meten cotonetes y cosas en las orejas, que nada más mide 22.5 milímetros, no tiene una longitud mayor, es muy pequeño, entonces seguramente en cualquier momento que introduzca algo se puede llevar por ahí un susto enorme picándose la membrana timpánica. Y el diámetro también es pequeño, de 7.5 milímetros aproximadamente. El conducto auditivo externo evidentemente se divide en dos partes, que esto es común recordarlo. La parte que es cartilaginosa es la que tiene vello, es la que vamos a ver cubierta de glándulas ceruminosas, glándulas sudoríparas, son las que nos van a estar dando problemas con los tapones. Normalmente los tapones siempre los vamos a encontrar en esta zona. Y recordar que la epidermis siempre va a tender a hacer una descamación de la parte de la dermis, va a ir hacia arriba y finalmente descamará y buscará la salida de todo este material. La parte más importante quizás del conducto auditivo y que hay que tomar mucho en cuenta es la parte cartilaginosa, que nos va a ayudar a que el molde no se salga, que el molde se mantenga ahí en su lugar, claro, con una buena toma. Y la parte ósea de este conducto será la parte que se vuelve un poquito más estrecha. Hay que tener mucho cuidado en observar perfectamente esta transición entre la parte cartilaginosa y la parte ósea, porque muchas
muchas veces puede llegar a generar como una especie de reloj de arena, como que se estreche en esa zona y valdrá la pena hacer algunas modificaciones que platicaremos conforme avance la plática para que no se quede el material, que muchas veces decimos, bueno, no importa, rectifico un poco el conducto, meto material y después cuando lo quiero sacar o problema tengo que sacar el material en pedazos porque ya se quedó atorado en esta zona. También no se nos debe de olvidar la inervación, la cercanía que tiene con el nervio vago y que puede provocar un reflejo tusígeno. Esto es importante tenerlo en mente porque de lo contrario, cuando nosotros hagamos alguna maniobra y no tomemos en cuenta que hay que poner la mano muy cercana a veces a la cara para evitar que el paciente al momento de toser, de estornudar, nos pueda mover o que se pueda lastimar, durante el tiempo en el que estamos haciendo el procedimiento, entonces nada más tomarlo en cuenta. ¿Cuál es la función en sí del conducto auditivo externo? Pues evidentemente esta forma de S, no nos las pusieron al azar, tiene una función y la función más importante es la protección de la membrana timpánica. Desafortunadamente también esa sinuosidad que tiene el conducto a veces llega a conflictuar un poco la salida de cerumen, se llega a estancar a veces por esta misma tortuosidad que presenta, pero también nos genera resonancia y nos va a ayudar a amplificar algunas frecuencias, igual aproximadamente en 10 decibeles, y son detalles importantes que los hace muy personales y que aquí nos lleva a recordar la importancia que tiene hacer REM en todos los pacientes que usan auxiliares auditivos, corroborar lo que estamos haciendo en base a la anatomía única de cada uno de nosotros. No olvidar la función que tiene dentro del conducto, el pH que maneja, que le va a ayudar a protegerlo y evitar que se macere ese conducto. Esto es un poquito de lo que les comentaba. En esta gráfica observamos en la parte de abajo la frecuencia y en la parte superior los decibeles de ganancia. Y vemos cómo la mayoría de los pacientes tienen una frecuencia, un incremento en la frecuencia de 3 a 5 kilohertz y aproximadamente son unos 5 o 10 decibeles. Algunos libros manejan hasta 12, 13 decibeles de ganancia. Todo depende de la anatomía única del paciente. Entonces, es ahí donde vale la pena recordar esto del REM y tenerlo presente porque sí vale la pena hacer estas mediciones para hacerlo pues como un traje a la medida del paciente. Pero siempre se trató de saber exactamente el molde, de tomar en cuenta cada depresión, cada parte del pabellón. La verdad es que no. Por ejemplo, en esta foto de 1800, cuando usaban las famosas trompetas, donde realmente pues les preocupaba poco si se parecía al pabellón o no, si embonaba perfectamente. El chiste es que medio alcanzara a escuchar y que se amplificara el sonido y que la paciente pues no sufriera tanto en no poder entender. Obviamente la calidad acústica, la transmisión del sonido, pues ni hablamos, ¿no? Es pésima. En 1920 ya empezamos a ver un poquito más de tecnología, algunos intentos por ahí de mejorar, de hacer más chiquito, de hacerlo compacto, de meter algunas modificaciones, pero pues como tal no vemos un molde, no vemos una estructura bien planeada, simplemente estamos tratando como de amplificar, como que en ese momento lo que nos preocupaba era una bocina y un micrófono que amplificaran padre. En 1948 ya empezamos a ver esta especie como de antena de amplificación, pero tampoco es como lo mejor. Y en 1987 con Nicolet, que es una marca francesa un poquito que ha estado como que vuelve a la luz y se va y viene, pero en 1987 nos dio el primer audífono digital que se parece mucho a lo que podemos ver todavía hoy en día. Ya aquí estamos más preocupados por el molde y de ahí en adelante, pues las cosas han mejorado en tamaño, en acústica, en tener a veces hasta chips que pueden guardar información sumamente importante y tomar decisiones con inteligencia artificial, que en 1987 ni siquiera lo estábamos tratando ni de imaginar que pudiera existir ese tipo de tecnología. Y a lo mejor ya empezamos a dejar ahora un poquito de lado esto de la maravilla del molde, porque ya hay otras soluciones que nos hacen la vida mucho más sencilla, que no tengo que estar
a lo mejor recordando algunos datos, pero el problema viene cuando el paciente trae tecnología antigua o cuando no le alcanza para una tecnología tan avanzada y es cuando hay que echar mano de todo lo pasado. Y bueno, entremos de lleno. ¿Qué es el molde en sí? El molde lo podríamos definir como parte de la prótesis auditiva. Es una parte, un accesorio que viene con esa prótesis auditiva, que no podemos olvidar que está fabricada a medida, que está hecha exactamente igualito como si fuera una copia de ese pabellón. Representa fielmente las estructuras del oído y nos va a dar la posibilidad de transportar el sonido desde el audífono hasta el tímpano, tomando en cuenta que eso también tendrá sus detalles, porque a veces la transmisión a través de los tubos va a ir golpeando el sonido a través de la tubería y en lugar de ser un sonido claro y bello, termina siendo un sonido sobrado o a veces enlatado, molesto, y todo eso es lo que vamos a tratar en la charla de tomar en cuenta para poderlo modificar si en algún momento se nos presentara ese caso. ¿Cuáles son las funciones del molde o por qué ponemos un molde? ¿Cuál es la importancia de ponerlo? Aparte de que nos ayuda a retener el aparato, es una forma de fijarlo, de soportar ese aparato, pues nos ayuda a modificar. Podemos hacer modificancias de la calidad sonora. El paciente puede mejorar muchísimo con el simple hecho de ponerle un molde bien hecho. Bien hecho desde cómodo, estético y además que la ganancia puede amplificarse aún más, muy ajeno a la ganancia que puede brindar el simple auxiliar auditivo. ¿Qué otra cosa se nos olvida muchas veces? La estética. A veces por practicidad, pues todos concha completa, no importa. Y a veces se nos olvida que las personas quieren algo estético, que no se vea tanto, que sea discreto, que el color no sea llamativo, o a veces sucede lo contrario. Muchos niños lo que quieren es el color más chillante, el mono más brilloso, mientras más puntitos de colores tenga es mejor. Y a veces eso ayuda porque el niño se siente identificado, le gusta el molde, lo hace parte de sí y lo acepta sin problema. Entonces, ese detalle también es importante, la estética y el efecto que nos da de oclusión. Desafortunadamente, el agregar algo extra va a atenuar esos decibeles que teníamos de ganancia, nos va a disminuir esas frecuencias que podíamos amplificar por el simple hecho de tener una anatomía hecha a la medida. Y no olvidar que esos moldes nos podemos echar mano para hacerlos amigos en lugar de enemigos, modificando la ventilación, los filtros, haciendo una buena toma de impresión, la acústica puede cambiar por completo. Bueno, ya tengo en mente mi molde, sé que debe de ser hecho a la medida, que debe ser una representación fiel de ese pabellón y que voy a tomar en cuenta que puedo hacer algunos trucos para mejorar la acústica. ¿Cómo lo tomo? ¿Con qué material lo hago? ¿Y qué tipos de materiales existen? Debo de tomar en cuenta que los materiales de impresión para hacer los moldes deben de tener una característica única, que sean fáciles de trabajar, que no me conflictúen, que no sea una silicona que se derrita, o por ejemplo, en el caso del estado donde ustedes viven, que hace muchísimo calor, hay mucha humedad, si la silicona jala esa humedad en lugar de tener una silicona que se pueda endurecer en cuestión de segundos, a lo mejor se va a endurecer en cuestión de minutos y va a tardar más tiempo en poder endurecer perfectamente. Entonces tengo que buscar una que sea fácil para mí de trabajar, que tenga un flujo adecuado, que no se caiga así como las masas de los niños que se derriten todas. Debe de proporcionarme una impresión precisa, que no pierda ese tamaño, que no se seque o que pierda esa forma y no debe tener efectos secundarios indeseables. Es decir, si yo coloco esa pasta o esas siliconas, no debe de generar que eh, esas siliconas generen urticaria o alguna alteración en la piel de mi paciente. Y obviamente permanecer estables con el tiempo. Si mi idea es mandar esas siliconas a otro estado para que me ayuden en la fabricación o el laboratorio está a muchos kilómetros de distancia y yo tomo en cuenta una silicona que no será
lo suficientemente estable o que pueda deshidratarse o que a lo mejor no soporte la transportación, pues voy a tener ciertos problemas porque a lo mejor el molde llega mucho más pequeño de lo que es o llega un poquito más gordito de lo que debe de ser y cuando se lo pongo al paciente le sobra molde. ¿Cuáles son los materiales? Les puse los más frecuentes que tenemos acceso, que son los más comunes, que son dos. Las típicas pastas que vemos, las dos siliconas, donde el catalizador siempre va a ser blanco y la silicona será de color, ya sea azul, verde, rosa o del color que el fabricante nos las pueda proporcionar. Tenemos esos dos tipos de, de siliconas de condensación. Cuando juntamos estas dos, la silicona y el catalizador, es importante aquí que tomamos en cuenta que llega a perder un poquito del material, como que puede disminuir un poquito su tamaño, no algo extravagante, no algo sobresaliente, es muy poco realmente, no son tan malas estas siliconas. Hay que tomar en cuenta que se deben de mezclar en partes iguales. Traen una cucharilla donde yo puedo tomar la parte más similar, una mezcla 1 a 1, pero el detalle que tienen estas es que hay que mezclarlas muy bien. Si nosotros por ahí hacemos simplemente una bolita, nos va a quedar una parte blanca y una parte azul y no se van a mezclar perfectamente, no van a llegar a endurecer de manera homogénea y vamos a tener ciertos problemas, sobre todo cuando lo vayamos a mandar al laboratorio. Estos a veces llegan a dejar algunos residuos mínimos, microscópicos dentro del conducto auditivo externo, pero esto nos interesa si yo voy a introducir material a un oído que quizá es patológico, que no queda de otra más que tomar esta impresión y empezar a avanzar con la amplificación. Iremos a lo mejor de la mano con algún otro tratamiento, pero nos surge esa amplificación, pues tenemos que tomar en cuenta que este tipo de siliconas puede llegar a dejar residuos y podrá ser peligroso utilizarlas. Entonces, a lo mejor podemos utilizar algún otro tipo de silicona. ¿Qué pasa con las siliconas de adición? Que son estas siliconas que vienen en dos tubos que se mezclan, pareciera que tiene como una seta por dentro y que en cuanto apretamos la pistola o el pistón, automáticamente se van a ir mezclando entre ellas y va a entrar una mezcla homogénea al conducto. Entonces, hay diferentes consistencias, normalmente siempre trabajamos con la misma o normalmente siempre tienen una consistencia como media. Eh, Estas hacen una condensación por polimerización. Afortunadamente se mezcla perfectamente, casi no se deforman y es una mezcla un poquito más estable. Sin embargo, es costosa. Tendríamos que citar como a todos los pacientes que van a hacerse moldes en un día para aprovechar los dos cartuchos y que estos no endurezcan. También hay que tener en cuenta que no se pueden, que pueden llegar a endurecer, más o menos tienen una vida media de 3 años y dependerán de algunas condiciones de calor o de frío. Entonces, sí, son muy padres, son muy buenas, son más estables, pero también el costo a veces es un poquito mayor. Y con las de condensación, pues a lo mejor no serán las más idóneas, tendrán sus peros, pero también hay trucos como ponerle un poquito más de catalizador en lugar de silicona y con eso fragua más rápido, se endurece súper bien y ya la puedo trabajar sin ningún problema. O al revés, si a lo mejor estoy en un lugar muy frío donde no alcanza a fraguar muy rápido, pues lo que puedo hacer es ponerle menos catalizador, un poquito más de silicona y puedo estar jugando con esta mezcla 1 a 1. Entonces es como de los tips. Ya contamos entonces, o ya tenemos en mente perfectamente lo que es el molde, para qué lo voy a hacer, ya tengo en mente que existen dos tipos de materiales y ahora cómo lo tomo, ¿no? ¿Cuál sería la toma de impresión de este molde? Eh, la toma de impresión yo creo que es de las partes más importantes en la fabricación del molde, lo que nos dará un perfecto selle de ese conducto, una adaptación perfecta, que sea cómodo, que sea además estético, que no se vea una masa ahí saliente, sino que realmente se adapte perfectamente al pabellón. Y esa es una de las partes que hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso. Es realmente de las partes más importantes y quizá a veces hacemos tan rápido o queremos a lo mejor terminar con el paciente y que siga el otro, y eso es donde no le tomamos el mismo tiempo. También es importante recordar, en el caso de los niños, a veces las impresiones se toman como muy externas, casi
no se agarra buena parte del conducto auditivo, eso también es otro detalle importante, se mueven mucho, a veces no cooperan lo suficiente y eso hace que no tenga la mejor amplificación, la acústica no sea la adecuada y vamos teniendo problemas a lo largo de la adaptación por un simple paso que no le dedicamos el tiempo suficiente. Dentro de los materiales que tenemos para poder llevar a cabo este tipo de procedimiento, que a veces suena chistoso, pero es real, necesitamos unas tijeras. ¿Para qué queremos unas tijeras en la toma de un molde? Para cortarle los vellitos a los pacientes. A veces es muchísimo el vello que en lugar de ser efectivo y que nos, sí, bueno, que podamos tomar un molde bien, lo único que obtenemos es un montón de vellitos, el molde no queda perfectamente tomado, sino va a tener como si fueran unas depresiones por ahí y entonces vamos a tener que hacer otra toma de molde. Lo más eficiente es, le vamos a cortar un poquito del excedente de vello, metemos material y con eso es suficiente. Finalmente el vellito le va a crecer más adelante y si no queremos arriesgarnos con las tijeras, pues hoy en día hay maquinitas que pueden rebanar el excedente de vellito para que el molde quede lo mejor tomado y lo más limpio posible. Necesitaremos una jeringa. Hoy en día hay jeringas que son un poquito más picudas, un diámetro menor, sobre todo para los pacientes pediátricos, para que se pueda introducir sin ningún problema y quede mucho más, pues como en mejor forma el molde, o bien la pistola, lo que a ustedes les acomode. Evidentemente el material con el que yo voy a trabajar, que serán las siliconas, por ahí podrán utilizar un otoblock, ya sea del tamaño que requiere el paciente, ay, perdón, una disculpa, del tamaño que requiera el paciente, o también podemos tomar o hacer un otoblock nosotros con algodón y un hilo, nada más identificando que perfectamente quede bien sujeto ese algodoncito para que no se vaya a quedar dentro del conducto del paciente. Un otoscopio. Yo de manera personal me gusta que la punta del otoscopio esté muy picudita para que con eso me apoye y al final ya con la lámpara queda mucho mejor y se inserta sin ningún problema. Y evidentemente la cuchara dosificadora en el caso de las siliconas que vienen por condensación y si son de adición, pues no tendremos que utilizar ninguna cuchara dosificadora, la misma pistola la dosificará y nos ayudará a unir esas dos pastitas. Dentro del procedimiento que vamos a llevar a cabo, pues lo primero que a veces se nos olvida un poco por las prisas es explicarle al paciente el procedimiento, que le pedimos por favor que durante la toma permanezca callado para que no nos haga modificaciones en el conducto y con la boca cerrada. El conducto auditivo debe estar limpio y sin cerumen. A veces me ha llegado a tocar algunos pacientes que pareciera que casi no tienen cerumen, de pronto uno mete la pasta y cuando sale el molde, sale todo repleto de cerumen, todo lleno de cerumen, entonces de preferencia siempre bien limpio, porque sí modifica la acústica y a veces fuga y fuga y fuga, y decimos, ¿por qué fuga tanto ese molde? Pues resulta que fuga porque tiene exceso de cerumen, lo tomamos con con un material extra que no debería de estar ahí, nos hizo una depresión del molde y en el momento en el que el paciente ya no tiene cerumen, el conducto está limpio, pues esa área ya no existe y por ahí empieza a fugar el sonido. Entonces eso es importante, una buena limpieza del conducto para que no tengamos ningún problema. Dentro de esta otoscopía que vamos a hacer para corroborar que el conducto esté totalmente limpio, debemos de ver la longitud que tiene el conducto. Obviamente va a ser una longitud aproximada, más o menos vamos a ver qué tan largo es ese conducto, qué dirección tiene. Hay conductos que tienen direcciones más hacia posterior, algunos tienen unas curvaturas un poco extrañas y vale la pena ver más o menos qué curvatura está haciendo ese conducto para poder apuntar perfectamente la jeringa y no estarle pegando a la pared, sino hacer una buena dirección del material. Hay que verificar el diámetro del conducto, que no tenga estas pincitas que se hacen a veces, preguntarle sobre todo si no tiene algún problema con la articulación temporomandibular o si vemos que se estrecha mucho y que parece
como un reloj de arena, cuando la parte cartilaginosa y la parte ósea se unen, hacen como un pequeño reloj de arena muy discreto, le podemos pedir al paciente que coloque su mano de esta forma, muerda y se mantenga así mientras tomo el molde, para que no se me modifique el conducto y de esa forma yo tengo un molde perfectamente tomado y no tenga problemas de que de pronto cuando el paciente está comiendo, el molde se está saliendo. O si está platicando, también el molde está saliendo, que también son de los problemitas como más comunes que llegan a suceder. Posteriormente, ya que identificamos cómo está el conducto, qué dirección toma, qué tan largo es, lo que voy a hacer es meter el otoblock o el algodonoblock, ¿no? Ya sea hecho de algodón o de espuma, lo que sea, pero el chiste es que protejamos esa membrana timpánica. Hay que cerciorarnos que se cubren toda la pared del conducto, que no quede ninguna parte por ahí con alguna fisurita o que se alcanza a ver así como que medio se alcanza a ver ahí atrás una membrana. No, eso es erróneo. Debo de cerciorarme que se cubra por completo, que no alcance a ver nada y que yo coloque este otoblock hasta la segunda curvatura. Son de los detalles importantes para que yo me asegure que ese molde estuvo bien tomado. Ahora, ya estoy decidido a colocar el material dentro del conducto. Debo de corregir la curvatura. Yo sé que en todos los libros nos dicen, no, pues de afuera hacia arriba, pero la realidad es que cada paciente es súper diferente y a veces la posición que le podamos dar al conducto no corrige. Ya me ha pasado que hay algunos que hasta hay que agarrar concha, jalamos un poquito, hacemos una buena tracción hacia arriba y con eso es suficiente para alcanzar a ver la totalidad del conducto. Tendremos que hacer una buena corrección de esa curvatura para que podamos ver todo sin ningún problema y la jeringa siempre se debe de apuntar hacia la pared anterior del conducto auditivo externo y nunca debemos tocar el otoblock. Nunca voy a meter la jeringa hasta el otoblock porque si el paciente no tiene ninguna patología, no hay ningún problema. El problema va a venir cuando yo tengo un paciente con patologías y entonces sí voy a tener un, un, un problema donde estoy empujando el otoblock y al rato puede que a lo mejor no pueda sacar todo el material. Entonces siempre debo de dejar el otoblock en su lugar, debo de apuntar hacia la pared anterior del conducto auditivo externo y empiezo entonces a rellenar ese conducto. Debo de salir junto con el material. La jeringa nunca se debe despegar, nunca se debe de salir de la pasta, deben de ir pegaditos. Voy a apuntar y voy a ir saliendo junto con la pasta para que no le deje burbujas al material. También hay materiales que llegan a tener un poquito de burbujas o el molde tiene burbujas y también son motivos de feedback a futuro. Entonces, todos estos detalles que a veces son obvios y que muchas veces los hemos escuchado, en la práctica y con la prisa se nos llegan a pasar. Entonces, es importante que la punta de la jeringa nunca se salga de la pasta. Y siempre sea el tipo de molde que vaya yo a mandar a hacer, debo de rellenar toda la concha completa. Es decir, tanto la cava, que estaría aquí abajo, como la cimba, que sería esta estructura que vemos aquí donde está el puntero de color rojito. Debo de tener totalmente saturada de material esas dos zonas o la totalidad de la concha para que así se mantenga fijo ese molde y no tenga esa movilidad. Aquí les comparto cómo sería el procedimiento con este tipo de siliconas, que sería primero observar, hacer mi otoscopía, colocar mi otoblock hasta la segunda curvatura, preparar mi material en partes iguales, una parte de catalizador que es el blanco y la otra silicona de color. Lo voy a mezclar perfectamente. A lo mejor un ejemplo burdo, pero súper claro, es como el cola loca, este que viene en dos pastas, una blanca y una verde, que para que pueda quedarse dura la pasta, lo que necesito es estarlo mezclando hasta que quede homogénea. Lo mismo sucede con este tipo de siliconas, deben de quedar totalmente homogéneas. Voy a hacer una pequeña pelotita y con esta voy a ir introduciendo. Y me debo de esperar unos minutitos. Varía mucho. Aquí el fabricante nos dice 5 minutos, pero la realidad es que a veces
fragua en menos tiempo, dependiendo de la zona en donde estemos. Si hay mucho calor, si hay más humedad, o sea, a lo mejor hace mucho frío, va a variar un poquito, por eso nos estandariza 5 minutos. Pero puede ser la típica prueba de la uña, donde enterramos un poquito en una parte que no sea de utilidad para ver si todavía mi uña se queda marcada y me está hablando de que todavía no está lista esa pasta, o bien a lo mejor cuando yo toco ya no se marca mi uña ni nada, puedo yo sacar el molde sin ningún problema. Siempre hay que tener como si fuera una rueda, voy a girar un poquito esa toma que acabamos de hacer para poderlo sacar. Y algo que nunca se me debe de olvidar es volver a hacer una otoscopía, revisar que no dejara yo nada de material, que no se quedaran pedazos de material allá adentro, a lo mejor pedazos de algodón, o a lo mejor tengo un otoblock un poquito viejo que ya la espuma se está separando, verificar que no estoy dejando nada de material, y la parte siguiente es corroborar que lo que tomé esté correctamente realizado. Aquí está el procedimiento con las otras pastas. Entonces les voy a compartir eh, este video. Denme un segundo para que tenga oportunidad. Aquí le quité el volumen, así que no hay ningún problema. Bueno, aquí el técnico se puso un poco de aceite como para evitar que se le quede un poquito de material en las manos, asegurarse que lo pueda manipular perfectamente. Está colocando el otoblock. Aquí la verdad, eso de la colocación del otoblock, creo que cada quien tenemos como diferentes mañas. Por ejemplo, a mí me gusta meterlo con el otoscopio lo más que se pueda para poderlo llevar de manera uniforme, y ya después con la lamparita terminamos como de insertarlo hasta la segunda curvatura. Aquí es importante verificar que nunca se retira la punta y luego se vuelve a introducir, sino todo el material va saliendo junto con la punta para no dejar burbujas ni zonas desprovistas de material. Y bueno, y aquí lo hace de manera un poquito más moderna o diferente, donde le pone un pedacito de acrílico o un material duro para hacer uniforme esa parte, y lo identifica el nombre del usuario y retira ese molde. Ahora hay que revisar cómo quedó ese material. Así que el molde que esté perfectamente, y aquí en este video obviaron el paso de la otoscopía posterior, que no se nos debe de olvidar porque se puede llegar a quedar material y es peligroso en los pacientes que tienen patologías o que por ahí tienen una cavidad enorme donde fueron a lo mejor posoperados de algún colesteatoma y es una cavidad gigante, y sí tenemos que tener cuidado de no dejar material ahí. Ahora, ¿qué sucede con la toma de impresión digital? Ya vimos la toma de impresión manual, la que estamos acostumbrados, la que vemos todo el tiempo, pero ¿qué pasa con la toma de impresión digital? Este aparato se llama Autoscan. Hasta donde sé es el único que está manejando esta toma de impresión digital para poderlo pasar, por ejemplo, a impresoras 3D y tener un molde ya listo, que hoy en día en nuestro país pues no ha sido como algo que ha hecho boom o que nosotros podamos empezar a incursionar, porque los costos se duplican bastante, el costo del equipo, el costo de una impresora 3D. Si yo, por ejemplo, voy a utilizar una impresora 3D para hacer un molde, pues necesito que la impresora no tenga rebabas ni tenga excedentes, que sea lo más nítido posible, que tenga una impresión perfecta, que el material sea una silicona de calidad, de un grado médico. Entonces todo eso va haciendo que el costo sea un poquito mayor, y por ahí ya hay algunas casas comerciales que están incursionando en esto. Yo creo que en un futuro sí será una forma rápida de tomar esta impresión, pero mientras tanto vale la pena conocer ambas. ¿Qué es como tal el Otoscan? Pues es un escaneo digital en 3D del canal auditivo, y no solo de eso, sino también del pabellón. Quizás mi imagen no es la mejor, la tomé de un video, pero aquí nos muestra cómo está tomado el conducto, parte del conducto, la concha, y se puede ver en 3D. Podemos ver si hay una parte que le falta, o sea, si a lo mejor tengo una parte que todavía no he tomado por completo, me puedo regresar, puedo escanearla para que quede por completo el conducto perfectamente tomado,
y también puedo escanear todo el pabellón, puedo guardar por ahí todas estas tomas. Interesantísimo, por ejemplo, en los niños, donde yo puedo tener un historial de cómo ha ido evolucionando ese pabellón. Seguramente a futuro podemos a lo mejor encontrar algunos detalles que desconocíamos porque podemos hacer un historial de cómo el pabellón va cambiando, de cómo el conducto también va cambiando. Entonces eso se me hace un detalle interesante y algo padre que a futuro podríamos tomar. Ventajas tiene muchísimas, ¿no? Una es que el proceso es en tiempo real, voy a guardar archivos digitales de todas estas tomas de impresión, va a reducir las reimpresiones y las devoluciones, porque yo me estoy cerciorando que el conducto está completo, que lo estoy tomando bien. No es hasta que lo saco, lo reviso y digo, ay, no, me equivoqué, va de nuevo, voy a volver a empezar. Y sobre todo, por ejemplo, las devoluciones, que a lo mejor yo sentí que lo tomé muy bien, lo revisé según yo, estuvo excelente, lo envié al laboratorio y cuando regresa, pues resulta que no le quedó al paciente, que por ahí fuga, tiene feedback, entonces vamos a tener ahí un problema y con esto no hay mayor problema porque ya tenemos toda la información, está digitalizada o cosa común y a lo mejor para mí es fácil hablar de niños porque son a los que veo con más frecuencia, pero es muy común que de pronto en la escuela lo perdió, el perro lo mordió y ya no hay molde y hay que volver a hacer la toma. Aquí simplemente sería mandar nuestro archivo, nos hacen nuestro molde y regresa el molde ya sin necesidad de decirle a la señora, tráigame otra vez al niño, otra vez hay que sujetarlo, otra vez hay que entretenerlo porque no se va a dejar tomar el molde. Simplemente no va a haber mayor problema. Va a mejorar mucho la adaptación porque como les repito desde hace un rato, nos aseguramos de que esté perfectamente tomado. Minimiza las incomodidades, reduce los riesgos, porque no tengo que meter materiales. Si tiene una cavidad muy grande, no voy a tener problemas porque no estoy metiendo nada extra. Puedo darle ciertos límites. Yo puedo jugar con la imagen porque está digitalizada y puedo hacer muchísimas más cosas. Son resultados confiables, puedo repetirlos y puedo utilizarlo no solo en la fabricación de moldes, sino de carcasas, de autoprotectores. A lo mejor mi paciente quiere su molde, pero también quiere un autoprotector, no sé, quiere ahora cambiar de auxiliar auditivo y ahora quiere un intracanal. Y todo eso lo podemos hacer con el mismo archivo sin necesidad de volverle a pedir que regrese. Obviamente, para eso necesito que el paciente esté tranquilo, esté quietecito y desafortunadamente, pues un niño a veces no nos ayuda o las luces que genera el equipo mientras va haciendo las tomas, pues en pacientes que se convulsionan no serán la mejor opción. En cirugías recientes tampoco. Si está obstruido el conducto con cerumen, pues tampoco hace milagros el equipo. Todavía no nos hace un Photoshop del conducto y le retira el cerumen, hay que retirarlo manualmente y hay que hacer la toma perfectamente, o en casos de infección, porque también pues está edematizado el conducto, tiene restos que no deben de estar ahí. Entonces todo esto es súper importante para tomar en cuenta que será la tecnología del futuro, pero todavía tiene sus peros, no se podrá utilizar en todos los casos. Dentro del equipo que se requiere para poder hacer esta toma, pues evidentemente necesitaría una computadora, el software y como tal un equipo. El equipo consiste en esta parte que parece una pistola, que es la que va a escanear, y esta que es como una especie de diadema donde se va a fijar el pabellón. Le vamos a dar cierta inclinación para verificar que está correctamente alineado, que no tiene ninguna alteración y todo esto nos va a ayudar a hacer nuestra toma mucho más exacta. El procedimiento pues va a ser el mismo que cuando hacemos la toma de moldes manual, solamente que con algunos detalles. Hay que colocar esta diadema que vemos de este lado de color blanca, de manera que el pabellón salga, que esté perfectamente alineado. Necesita hacer el escaneo, una autocomprobación. Vamos a seleccionar qué oído es el que vamos a tomar, si es el izquierdo o el derecho. Vamos a utilizar un indicador de profundidad. Ahorita que veamos el video de cómo se toma, va a aparecer como si fuera una pistola, un láser con un círculo que nos dice, bueno, hasta aquí yo veo que llega un tope, que sería la membrana timpánica, y de aquí en adelante vamos a empezar a hacer la toma. Va a escanear el conducto, la concha y evidentemente el pabellón. Tiene una posibilidad de comprobar ese escaneo y nos ayuda a la verticalidad perfecta de ese paciente.
Y aquí lo podemos ver. Esa es la parte que les comentaba, va a verificar la profundidad que tiene. Y ahí se va a poder ir rellenando todas las partes. Voy a ir a salir poco a poquito para que se vaya delineando y como si fuera como la pasta que vamos rellenando, igualito lo va a hacer. Ahora va a escanear las partes del pabellón, voy a escanear perfectamente. Estas son las luces, realmente no están tan intensas, pero pues por ahí hay algunos pacientes que puedan llegar a tener problemas, a los pacientes con migraña serán a los que no les convendrá este tipo de toma de molde. Vamos a hacer ahí el escaneo de las partes del pabellón y de las curvaturas. Literalmente es como si delineara el pabellón. Y ahora lo podemos revisar, o sea, podemos verificar si hay algunas partes que no están bien tomadas, que no se rellenaron perfectamente y regresarme a tomarlas y rellenarlas sin ningún problema. Ya que estoy contento con la toma que hice y que está perfectamente completa, que tiene todas sus partes, es ahora donde le doy guardar y podemos ya generar un archivo para poderlo enviar y trabajar con él en lo que nosotros deseamos. Entonces, si resumimos un poco, ¿qué características debería de tener ese molde? Ya lo tomé, ya lo tengo en mis manos. ¿Qué debo de observar para saber que lo puedo mandar al laboratorio con la confianza de que va a regresar bien, va a estar perfectamente bien, va a quedar exactamente en el paciente? Lo primero debemos de ver las vueltas, que esté tomado hasta la segunda vuelta. Lo segundo, eso sí, nos tocará verificarlo a veces cuando llega el material del laboratorio y lo colocamos en el paciente. Debe tener un sellado acústico perfecto, no debe retroalimentar, debe de ser cómodo. Por ahí a veces sucede que al paciente le queda como muy apretado, sella perfecto, pero al momento de ponérselo y de estar, sobre todo con los materiales que son acrílico, genera como irritación y se va lacerando el conducto secundario a esta colocación a veces medio forzada del conducto. Entonces, podemos hacer algunas técnicas para que el paciente no esté sufriendo ni atornillándose el molde dentro del conducto y sobre todo la apariencia estética, que les decía que es parte importante para el paciente. Entonces, analizando este molde físicamente, ¿cómo voy a saber si sí tengo la segunda curvatura o no? Normalmente la que se nos cuesta más trabajo identificar, pues es la primera curvatura, la segunda es muy notoria, pero la primera es esa pequeña como, es la primera curva de la carretera, es el primer pedacito que se alcanza a ver que hace una transformación y ya posteriormente vamos a ver mucho más notoria la segunda curva. Pero si queremos ser muy anatómicos y específicos, la primera curva debe de coincidir con la entrada del canal auditivo o a unos pocos milímetros del canal y la segunda curva nos va a marcar la transición entre la parte cartilaginosa y la parte ósea. Ahí voy a poder tener estas dos. Aquí lo vemos un poquito mejor, alcanzamos a ver perfectamente las estructuras de la concha y aquí vemos la primera curvatura y acá tenemos la segunda curvatura. Acá es muchísimo más fácil de identificar. Tengo la primera, que es la entrada hacia ese conducto, y finalmente la segunda curvatura, donde se une el cartílago y la parte ósea, ahí voy a tener mi segunda curvatura. Este molde ya lo puedo enviar al laboratorio sin ningún problema porque tiene todas las partes que yo necesito. Y acuérdense, importante, y yo quedaba tanta lata con la concha y todas sus partes, pues es importante recordar que esas deben de estar tomadas siempre. Así yo vaya a tomar medias conchas, esqueletos, lo que sea que yo vaya a mandar a hacer, debe de ir completo para que el laboratorio pueda trabajar con ese material. Ahora, ya tengo un molde, lo voy a enviar al laboratorio. ¿Qué material mando a hacer? ¿Qué material pido? ¿Cómo le voy a hacer?
Hay diferentes tipos de materiales y, por ejemplo, por ahí hay siliconas o biopor de diferentes grados que ajustarán para diferentes tipos de pérdida auditiva. Hay algunos fabricantes que sí manejan diferentes grados de biopor, otros no, pero es importante conocer en qué casos sí y en casos no. El molde de acrílico, la ventaja que tiene es que es duro, es rígido. Eso es muy recomendable para algunos pacientes donde les gusta o tienen como más certeza de lo que están tocando. Es muy padre porque la ventilación realmente se respeta. Un material de silicón, como podemos tomar por ahí ese molde, cuando lo aplasto, se puede transformar literalmente como si fuera un pabellón, lo puedo mover. Eso quiere decir que al entrar al conducto, a lo mejor la ventilación se vuelve una pseudo ventilación, se aplasta y entra al conducto y ya no ventiló. Con el acrílico yo me aseguro que sí ventile. El acrílico está duro, está fijo, tiene una pequeña ventilación y esa ventilación se va a mantener porque el acrílico no se deforma. Entonces es mucho más resistente, nos es de utilidad para las alergias al silicón, que la verdad hoy en día yo he visto pocos pacientes en la práctica que realmente tengan una alergia al silicón como tal. Es importante que no se usen en pediátricos, en niños, porque se llegan a dañar el conducto. En verdad hay muchos niños que la mamá mete el molde a fuerza o dos. Tengo un molde de acrílico y a lo mejor se puede llegar a dar un golpe en esa zona y lacera y lastima todo el conducto. Entonces, de preferencia el acrílico en niños ni se nos deberá de ocurrir. Y si el conducto tiene muchísimas curvaturas o si el conducto auditivo externo está un poco rígido, de esos conductos que por más que tratamos de rectificar se quedan como muy en su lugar y no se mueve, son muy rígidos, no es recomendable este tipo de moldes. ¿Qué les ponemos? Pues les ponemos silicón. Hay silicón de diferentes grados de maleabilidad. Hay unos que son un poquito más rígidos y algunos un poquito más suaves. Estos vamos a tener en mente que la ventilación se puede llegar a modificar cuando entra en el conducto y lo padre es que si es flexible, si el canal o la concha tienen alguna pues rigidez o si de pronto tiene muchas curvaturas, está muy sinuoso ese conducto, valdrá la pena más el silicón porque se ajusta a esas tortuosidades que puede llegar a tener. Y es importante recordar que el silicón es poroso, se vuelve poroso a lo largo del tiempo, con las lavadas, con las desinfecciones, con todo el cuidado que se le tiene que dar. Lo que puede suceder es que se vuelva poroso y si lo ponemos en algún grado de infección, pues ese material sucio se va a estar metiendo en los poros y va a ser una contaminadera bastante importante. Entonces, por eso es bueno recordar que no vale la pena colocar este tipo de material en pacientes que tienen algún grado de otitis. Hay también acrílico blando. Este acrílico blando tiene como unas características muy particulares que en la temperatura corporal dentro del conducto se vuelve blandito, pero cuando yo lo retiro a la temperatura del ambiente se vuelve rígido. Si tiene mucha dificultad en la motricidad y yo necesito que ese molde se ajuste a lo mejor a esas tortuosidades del conducto, valdrá la pena un acrílico de estas características porque yo podré sujetarlo perfectamente porque está duro cuando yo lo tomo en un ambiente no tan caluroso como el de ahorita, va a estar duro, pero cuando yo lo introduzca en mi conducto se va a adaptar perfectamente como si fuera una silicona. Entonces estas características también me ayudan. Y se deforma con mucha facilidad y es un tipo de material que la verdad se desgasta rápido. Entonces tiene un tiempo de vida útil corto. Sabiendo esto, a lo mejor hay pacientes que aún así les convendría. Y se pueden hacer mezclas de materiales. Entonces hay que tomar en cuenta esto para casos específicos de mi paciente. Los moldes, por ahí hubo una época donde los moldes cada quien les llamaba como quería. Había quien decía, este es silicón. No, pero digo silicón, esquelético. Pero para mí es un cross. No, para mí es otro nombre. Entonces cada quien le iba dando un nombre diferente. Hoy en día como que ya está más estandarizado y también
no se ocupan tanto los moldes más que lo más común utilizamos conchas completas o medias conchas y ya no hay tanta versatilidad en los moldes porque afortunadamente con otros tipos de adaptación pues se ha elegido más ese tipo que este que la variedad que teníamos de moldes. Entonces, por ahí el fabricante a lo mejor le puede llamar con algún sinónimo o algún otro tipo de nombre y podemos referirnos al mismo. De manera práctica les traje los que son como más comunes y que nos pueden servir para resolver algunos problemas. Depende de la forma, los vamos a clasificar dependiendo de la forma. Por ejemplo, estos dos se parecen bastante. Esta es una concha completa y este es un esquelético. Si se fijan, al esquelético solamente le retiraron parte del material como para hacerlo un poquito más estético, pero finalmente tiene partes del conducto, tiene toda la concha completa, entonces no hay ningún problema. Tiene simba, que es esa colita que le vemos aquí al molde, que es la parte de la concha, entonces eso va a ayudar a que se sujete perfectamente y no se salga. Va a estar sujeto principalmente por el trago, el antitrago y la coleta del hélix. Casi se va a sujetar de todo, es el más seguro. Sobre todo, por ejemplo, es muy utilizado en niños. Y este es más estético, no tiene tanto material, no es tan visible. Es muy parecido a la concha y también nos aporta buena sujeción y lo que nos ayuda es lo estético, eso es lo más importante, pero son casi idénticos. Lo único que le quitamos es un pedazo de material para hacerlo estético. Ahora, si se trata de una media concha, es lo mismo que hace rato, pero lo que no estoy dejando o lo que estoy retirando en las medias conchas es la parte de la simba. Eso es lo que le voy a quitar. Entonces me va a quedar toda la concha sin la simba. ¿Sale? Ese, por ejemplo, ¿en quién nos ayuda? Si el conducto auditivo está muy tortuoso, si al paciente le cuesta mucho trabajo, tiene una destreza manual muy pobre y todavía tengo que, ya lo metí y ahora acomódalo aquí en la simba que quede perfectamente metido, pues es un rollo pobrecito del paciente, entonces le puedo poner un semiesquelético, es lo mismo, pero ya le estoy quitando como partes de material para que no se esté peleando el paciente. Eh, También si el cartílago ya está un poquito duro, no tiene tanta maleabilidad, pues le puedo sugerir un semiesquelético para que no sufra. O si el CAE ya no está tan flexible. Quiere decir que entonces a lo mejor un viejito le puedo, si quiere algo un poquito más estético, que no se vea tanto material, le puedo sugerir un semiesquelético sin problema. Y si fuera en el caso, por ejemplo, de un niño, pues una concha completa para asegurarme que quede perfectamente colocado y que no tenga tanto problema. Aquí es más fácil de ver, ¿no? Esta es una concha completa y esta es la parte que les neceaba un poco al inicio de la plática, donde está tomada la simba, esta coletita para sujetarse perfectamente este molde. Y esta es una media concha, justo lo que le está faltando es la parte de la simba, no la tiene, esa coletita se la cortan, porque sobre todo a los pacientes que son más grandes les cuesta mucho trabajo colocarlo perfectamente y a veces ese pequeño pedacito que no están colocando hace que el molde quede un poquito afuera y esté retroalimentando todo el tiempo. Ahora, puede haber también que solamente estén hechos para que cubran el canal. Siempre hay que asegurarse que estos sí tengan hasta la segunda curvatura porque eso va a ser lo que lo va a detener. Como tal, no tengo otra estructura anatómica de dónde detenerme más que del conducto. Ahí es donde me voy a quedar anclado para que no se pueda salir. Este sí es mucho más discreto, no se alcanza a ver tanto y puede funcionar, por ejemplo, en los pacientes que tienen disfunción temporomandibular, donde queda el pellizco este que les comento del reloj de arena, les puede ser de utilidad este tipo de molde, o bien uno con un ganchito que sea de canal, pero que traiga un ganchito que sea parte de la simba para que se atore ahí, para que no se salga, pero tiene un problema. Como está un poquito externo y va a quedar un poquito hacia afuera, cuando el paciente tenga algún problema con la articulación, puede llegar a salirse o a moverse con la conversación y la comida. Entonces, aquí podemos adecuar que a lo mejor no me conviene uno con gancho, sino uno totalmente en el canal,
O a veces me convendrá literalmente ponerle una concha completa donde me asegure que no se va a salir, que se va a quedar perfectamente colocado y no va a tener ningún problema. Y el molde que yo creo que cada día va a estar más en desuso será el abierto. ¿Por qué? Porque hoy en día hay adaptaciones abiertas que podemos hacer mucho mejores, más, este, pues más resolutivas, se escuchan bastante bien, no necesitamos meterle un molde, podemos ponerle uno con un receptor y la acústica cambiará por completo. Quizá yo creo que este es de los moldes que sí podrían salir un poquito este, de, pues de circulación. Tienen algunos inconvenientes porque no llena por completo el conducto. La facilidad que nos da es que va a amplificar los agudos, a los graves no los va a amplificar, esos no los toca, solamente los agudos. Y por ejemplo, pues si solo quiero sujeción o que, por ejemplo, si voy a traer algún micrófono en algún sistema cross o no es mucha la amplificación que le voy a dar, a lo mejor tiene una pérdida superficial, pero pues vamos a aprovechar que ya le voy a poner ahí un auxiliar, pues valdrá la pena un abierto. Pero si no, la verdad es que es mucho mejor uno con un receptor en el canal y nos dejamos de pelear con algunos detalles. O bien, si tiene receptores, pues se mandan a hacer micromoldes para que quede perfectamente adaptado en el oído y no tengamos ningún problema con ese receptor que fugue, porque a lo mejor el domo no sella por completo, no encontramos el diámetro perfecto, pues le mandamos a hacer uno a la medida y listo, queda exactamente en su lugar y ya no se anda saliendo. Ahora, ya sabemos dónde lo vamos a colocar, sabemos el tipo de material que existe, sabemos los tipos de molde que hay, cómo tomarlo, pero ya que tengo aquí mi hojita para poder hacer mi pedimento de molde, ya sé que a lo mejor le voy a pedir una concha completa, pero ¿qué ventilación le pongo? O le pediré un codo que tenga filtro o no, o haré alguna modificación en, en ese tubo que va dentro del molde para que la acústica cambie. ¿Valdrá la pena hacer modificaciones o no? A lo mejor mi auxiliar auditivo ya no tiene mayor amplificación y yo puedo jugar con esa para poder saber hacia dónde moverme. Si lo que quiero por ahí es cuidar de graves hasta frecuencias medias, pues podré jugar con la ventilación. Pero si lo que quiero es jugar con las frecuencias intermedias, pues puedo jugar con los filtros que van en el codo. O si lo que quiero es jugar con las frecuencias agudas, que hoy en día pues ya muchas cosas nos las modifica el mismo software, si el auxiliar auditivo tiene alguna transposición de frecuencias o tiene alguna otra maravilla, pues realmente esto ya se está quedando en desuso. Malo cuando el auxiliar es muy económico y no tengo otra forma de mejorarlo, puedo mejorar a través de estas modificaciones. Entonces, me encantó un artículo que así lo maneja, ¿no? Es la acústica olvidada. O sea, en 1980, con la llegada de los auxiliares que veíamos que en el 87 ya como tal veíamos que les importaba el molde, que tomaban en cuenta el pabellón, que el conducto auditivo sí se volvía importante, pues es ahí cuando cobra importancia y se le empieza a dar un boom a los moldes y lo máximo eran los moldes. Pero a partir de 1990, con la llegada de audífonos digitales, las transformaciones que se pueden hacer y hoy en día más, pues es un conocimiento que se está relegando, se está dejando de utilizar. La verdad es que, al menos a mí en mi experiencia, nunca en la residencia me tocó hacer un molde hasta que llegué a trabajar y fue donde me topé con empezar a hacer moldes en diferentes tipos de pacientes y oh susto cuando me toca un recién nacido hazle un molde, pues es algo complejo que no vemos en la residencia o al menos desde mi experiencia, porque me tocó una época donde los audífonos pues se podían adaptar de otra forma, entonces pues como que ya no le tomaban tanta importancia a compartirnos este conocimiento. Sin embargo, ya afuera tengo la oportunidad de platicar con algunos colegas donde me contaban que hasta les enseñaban a fabricar el molde, a poderlo ajustar y hacerle algún hecho ahí en el momento y ya después se lo podían cambiar por el hecho en el laboratorio. Y entonces, estos detalles, la verdad es que yo los considero buenos, considero que sí deberíamos de retomarlos, sobre todo
para las generaciones que vienen en camino o que están en formación, porque esto se nos olvida explicárselo y comentarles las bellezas, y cuando llegan a la práctica y nos toca sentarnos frente al paciente y nos llega con un aparato súper viejito y el pobre paciente no tiene más recursos que ese único aparato que trae ahí, uno puede brindarle ayuda y soluciones, a veces con cosas tan sencillas como un molde o alguna ventilación que no se tomó en cuenta. Me volé aquí una hojita de un fabricante de cómo toma las ventilaciones. Este fabricante solamente toma abiertos 4.3, 2.4, 1.8, 1.4, 1.8 y cerrado. Y ya no tiene otras opciones. Hay otros fabricantes que tienen más y hay otros fabricantes que te dicen la que tú me digas, yo te hago. Entonces, esa versatilidad también vale la pena ver con qué casa comercial nos conviene hacer nuestros moldes, qué posibilidades nos dan y verificar si tienen estas posibilidades. Entonces, la ventilación, ¿qué ventajas me da? Uno, y la más importante, es comodidad. Nos da mucha comodidad porque nos quita la sensación de oclusión y de plenitud óptica. Esos pobres pacientes que por más modificaciones que le hacemos al software nos siguen diciendo, ¿sabes qué? Es que mi voz, es que se escucha enlatado, es que se distorsiona. Por ahí me llegó a tocar un paciente que me decía, es que se oye como un rebote. No sabía muy bien describir exactamente, pero me decía, es como un rebote. Es un sonido que rebota y se oye como muy suave y no es siempre. Entonces, a veces hay que encontrar la maña para preguntarle al paciente porque son poco descriptivos, pero vale mucho la pena tener en mente que detalles tan sencillos pueden modificar la vida, la calidad y hasta la comodidad del paciente. Y a veces hasta ganarnos un paciente, porque de pronto llegó un paciente mal adaptado de estas casas comerciales que existen muchas, como Costco, o este que sale en la televisión, que muchas veces les venden un aparato que no es para la pérdida, que está mal adaptado y que tiene muchos peros, y a veces eso, el simple hecho de modificarle un molde, acomodarlo perfectamente, hace que el paciente se sienta a gusto, que confíe en nosotros, y es un paciente que ya se quedó de este lado. Eh, las ventajas también que da la ventilación es que permite que las frecuencias graves no se amplifiquen, literalmente que salgan, que se escuche natural, y reduce el ruido de esas bajas frecuencias, mejorando la inteligibilidad, que se pueda entender sin ningún problema. Y a veces de verdad que son detalles sencillos que mejoran la vida del paciente. ¿Cómo puede ser la ventilación? Y aguas, porque les apuesto que no todos medimos el tubo. Y a mí me ha pasado que de pronto por rapidez les doy los aparatos, se los coloco y vámonos. Y nunca me cercioré de cómo estaba hecha la ventilación ni el diámetro que tenía ese tubo. Entonces, hay ventilaciones que pueden ser en paralelo. Literalmente, aquí va el tubo y aquí va la ventilación. Están en paralelo, jamás se tocan. Será el mejor. Esta es la opción ideal y de preferencia que siempre sea así. Ventilación y la colocación de mi tubo separados. Ahora, puedo tener algunas modificaciones porque de plano el conducto no me ayuda a que yo pueda hacer una en paralelo. Entonces, ¿qué solución me puede brindar el fabricante? Me puede decir, bueno, no te preocupes, aquí ponemos el tubo y le hago la ventilación en diagonal para que se comunique con el tubo. A veces no es lo mejor porque va a reducir un poquito las bajas frecuencias y pues no me queda de otra. Si el conducto auditivo está muy estrecho, pues va a ser la solución que yo pueda utilizar y no me quedará más. O bien puede ser una ventilación externa o en trinchera, donde el tubo está de este lado y justo en la parte de abajo es donde va a quedar la ventilación. La desventaja de este tipo de situaciones es que no voy a poder controlar realmente el diámetro que voy a tener abajo, se pueda llegar a taponear de cerumen o de vello. Entonces, tampoco me va a ser de utilidad. Siempre hay que preferir en paralelos, siempre y cuando el conducto me dé la oportunidad de meter esos dos diámetros ahí. Ahora, otro punto súper importante que es súper frecuente que decimos, bueno,
y de cuánto mando a hacer ese diámetro, ¿no? Le pongo abierto, cuánto es abierto, lo dejo en punto uno, a lo mejor y no pasa nada, pues vamos a ver si realmente tiene efecto que hagas punto uno o que me des tantos diámetros, a lo mejor no tiene gran efecto. De punto 5 o diámetros de punto 8 dependerá de las broquitas que tiene el fabricante para hacer la ventilación. Este nos va a ayudar a equilibrar las presiones, sobre todo en las conchas completas, donde está totalmente ocluido el conducto. Hay pacientes que se sienten incómodos, como que aún así sienten que es una sensación de presión o de hueco o de oclusión. Y uno pensaría que si yo le pongo una mini ventilación, ¿puedo generar un problema? A veces no, puedo darle esa oportunidad de hacer una mini ventilación de punto 8 y darle cierto confort al paciente. O bien, lo que podemos hacer es hacer ventilaciones un poquito más grandes, de 2 milímetros, que 2 milímetros es una cosa pequeñita. Ese lo que va a provocar es quitar el eco de la voz. Por ejemplo, hay muchos pacientes que nos dicen, es que mi voz se oye con eco, ay, perdón, es que mi voz se oye con eco y la voz de los demás les escucho muy bien, pero la mía se oye con eco. Entonces a estos pacientes les podemos hacer una ventilación de 2 milímetros, con eso reducimos unos 12 decibeles la frecuencia de 250 Hz y santo remedio, el paciente queda contento y ya nos está escuchando el mismo. O bien, si yo a lo mejor hago ventilaciones un poquito más grandes de 3 milímetros o de 4, lo que voy a hacer es empezar a interferir con más frecuencias, no solo con 250 y no solo 12 decibeles, sino aquí ya voy a poder modificar hasta 20. Y también si la ventilación la hago un poquito más grande, unos 4 milímetros, voy a empezar a tocar ya la frecuencia de 500 y voy a empezar a reducir hasta 7 decibeles. Pero nada en esta vida es bello ni todos los pacientes son iguales. Entonces, siempre que yo haga una modificación en un molde, valdrá la pena hacer una verificación de oído real para ver si realmente estoy generando el efecto que teóricamente debería de suceder. A veces en los pacientes no sucede y a lo mejor yo quería modificar 250, 20 decibeles y solo modifiqué 15 y no se modificó más. Entonces, eso valdrá la pena cerciorar, verificar. Em, ¿Cómo elijo entonces la ventilación? Si yo tengo conservados los graves y solo caídas en agudos, ¿podré hacerlo abierto? Sí, sin ningún problema, siempre y cuando en los graves no te pases más de 40 y por ahí pues ya puedo hacer adaptaciones con las cordas, puedo modificarlo y en lugar de estarme peleando con el molde, pues mejor le pongo una corda y ya lo solucioné, ¿no? Son como esos lugares donde yo puedo hacer modificaciones. Es un mismo auxiliar, es retroauricular, pero en lugar de dejarlo con codo y molde, pues mejor le quito el codo, le pongo una corda, lo hago mucho más estético, no va a amplificarme los graves, solamente se van a quedar los agudos y en algunos pacientes y en algunas casas comerciales encontrarán que a lo mejor puedo llegar hasta 60 decibeles en graves y sin problema la corda me puede ayudar. Ahí es donde puedo jugar con las diferentes casas para conocer qué ventajas me pueden ofrecer en lugar de estarme peleando si le hago una ventilación más grande, más chiquita o cómo la puedo manejar. Si en las hipoacusias leves o moderadas puedo tener hasta 2 milímetros de ventilación sin ningún problema y conforme la pérdida auditiva se va haciendo más grande, la ventilación se va haciendo cada vez más chiquita. Y siempre el material de preferencia en las hipoacusias profundas será el silicón por la facilidad de sellado y de adaptación a las curvaturas del conducto. Entonces, valdrá la pena pensar en otro tipo de material, quizás en una hipoacusia de caídas en agudos hasta moderadas, podré pensar en los materiales que me gusten, pero igual y de severas a profundas restos auditivos, lo que sí voy a que tener en mente siempre será silicón. Eso será como mi ideal. Esta gráfica es súper interesante. Igual tenemos frecuencias abajo y aquí el acoplador en la parte del eje de las Yes. Y podemos ver cómo cada uno de los tubos me pueden modificar la ganancia que me va a poder ofrecer en cada una de las frecuencias. Entonces, quiere decir que debo de tomar en cuenta el diámetro del tubo. Midan el tubo. Hay tubos que luego vienen más chiquitos. Al fabricante se le acabaron los diámetros estándares y por ahí nos mete uno más chiquito y a veces ni cuenta nos damos. O se ve más grueso de lo habitual y el diámetro se hace más chiquito.
todo esto va a cambiar la acústica. Si siempre mandaban con el mismo fabricante y nos cambió el tubo, la acústica también va a cambiar. Entonces, moraleja, midan el tubo, verifiquen el diámetro del tubo, porque debemos de cambiar los tubos. Muchas veces creemos que aunque el molde le siga quedando, el tubo nos da igual y los tubos se vuelven rígidos, se vuelven bien duros, que hasta amarillos se ven y cuesta trabajo desmontarlos del codo. Eso es importante tomarlo en cuenta porque también la acústica cambia por el simple hecho de tener un tubo diferente. Ahora, ¿cómo puedo hacer algunos cambios con el simple hecho de modificar ese tubo? Bueno, si yo al tubo, que normalmente mide 2 milímetros de diámetro, en la parte ya cercana a lo que va a amplificar sobre el conducto, lo hago más grande, lo que voy a generar es mayor ganancia en las frecuencias agudas. Entonces, si yo tengo un aparato viejo donde no puedo darle ganancia en los agudos, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues le cambio el tipo de tubo, que le hagan un tubo tipo Libby o una trompeta para que me ayude a amplificar los agudos de una manera externa y no tenga yo que hacer modificaciones en el software porque a lo mejor el software ni siquiera tiene chance de ayudarnos. O bien, este, también lo pueden hacer estas modificaciones en las carcasas de los infracanales. También yo le puedo dar ahí un extra de ganancia a esos agudos sin ningún problema. O bien lo puedo hacer un poquito más grueso en la parte externa. ¿Y qué pasa si quiero lo contrario? Si yo lo que quiero es que me amplifique los graves, pero no los agudos, porque mi paciente tiene una pérdida totalmente diferente. Pues le pido un lead invertido al fabricante, donde literalmente parece que se aplasta justo cuando va a llegar al conducto auditivo. Entonces, ahí en esos últimos pedacitos, en los últimos 10 milímetros, se aplasta un poquito y lo que va a ayudarme es a mejorar la respuesta en graves. Aproximadamente no me ayuda mucho, ¿eh? No le pidamos tampoco recetas mágicas. Lo que me va a ayudar son 10 decibeles, pero hay pacientes que 10 decibeles los agradece bastante. Entonces, aquí, pues más que graves, nos va a dar desde 125 hasta casi 1000 esa amplificación, esos 10 decibeles, que puede variar de paciente a paciente, para que yo pueda hacer esa amplificación. Entonces, si quiero agudos, pues le pongo una trompeta. Si quiero de graves hasta casi medios esa amplificación, pues la hago invertida. Entonces con eso puedo jugar para que las frecuencias pueden cambiar. Y como he repetido hasta el cansancio, es súper importante que le hagan REM, que verifiquen que lo que ustedes están pensando si realmente se lleve a cabo en el paciente, porque a veces no sucede. Y esos 10 decibeles que yo quería ganar, a veces gano 2. Y es lo más que logré. Y realmente no favoreció en nada. O bien, si el software tiene la capacidad de ayudarme con esto, pues me dejo de pelear y mejor echo mano del software. Ya han dado caso donde ni el software me ayuda y el paciente se sigue quejando, pues ya he hecho mano de otras cosas. Vamos a ver, por ejemplo, aquí cómo cambia el tipo de Libby que le podemos poner. Por ejemplo, vamos a seguir el de color verde, que es el tubo delgadito, cómo va a ir cambiando la amplificación. Aquí principalmente está en 1000 y más o menos como en unos 6000, donde está subiendo esa ganancia. Y es muy diferente si yo cambio a una corneta. Por ejemplo, aquí vemos cómo amplifica esos agudos, cómo se ve notoriamente esa amplificación y es una ventaja bastante importante en algunos pacientes donde 10 decibeles, 5 decibeles es una maravilla y es el punch que le faltaba para alcanzar a escucharnos. Ahora, ¿qué pasa si modifico la longitud del molde? Si lo hago mucho más profundo, si me brinco un poquito más allá de la segunda curvatura, ¿qué va a suceder? O si lo hago un poquito más cortito, ¿cómo va a cambiar la amplificación? Pues dependerá de algunos detalles. Yo aquí traté de ejemplificar un poquito esto que ven de color amarillo, pues como oscurón, es el conducto, es un cilindro. De este lado aquí alcanzo a ver cómo quedaría el molde y estas amarillas, estas rayas amarillas, yo las ejemplifiqué como la presión sonora. Entonces, mientras más largo esté el molde, va a comprimir un poquito más esas ondas y lo que voy a hacer es que va a amplificar las frecuencias bajas. Ahora, si yo hago el efecto contrario y lo hago justo a la segunda curvatura, lo que voy a hacer es que
las ondas, la presión de estas ondas no va a estar tan estrecha, va a estar un poquito más laxa y me va a ayudar a amplificar esas frecuencias agudas. Entonces, si yo quiero amplificar las agudas, pues a lo mejor meto una trompeta, hago el molde a lo mejor exactamente en la segunda curvatura y le voy metiendo detalles para que esas frecuencias se amplifiquen. Pero hay que tomar en cuenta que es importante medir porque puedo llegar al grado donde distorsiono y en lugar de hacer un favor, le termino haciendo un desastre ahí a ese pobre paciente. También otro detalle importante y dependerá de la casa comercial que hace los moldes, por ahí utilizan pedazos de codo y luego ponen el tubo. Eso también va a modificar la acústica. Hay que observar bien cómo nos regresó ese molde. Si regresó con el tubo completamente o si metieron algún tipo este, de codo y eso va a modificar la acústica. Me puede amplificar un poquito más los graves o me los puede dejar igual. ¿Qué otra cosa puede suceder? Yo le puedo meter algunos amortiguadores y algunos auxiliares todavía los traen, que vemos como unos filtros, dependiendo de la literatura que encuentren, tiene filtros en diferentes partes del codo. ¿Para qué los quiere o para qué los utiliza? Bueno, el sonido tiene que viajar por las ondas van a viajar por todo el codo, después por todo el tubo, hasta finalmente llegar al conducto auditivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta? Que hay ondas que podrán viajar con cierta distorsión, van a tener picos mucho más altos, una ganancia mucho mayor en algunas frecuencias. Si yo meto un filtro, lo que voy a hacer es que esas frecuencias se atoren en el filtro, reboten ahí y luego pasen y con eso ya reduje los picos que se puedan estar generando. Entonces eso ya es una ganancia enorme. Y aquí podemos ver cómo son esos filtros que parecen literalmente unas mallitas, como un mosquitero que les puse aquí el ejemplo, literalmente se ven así, son muy chiquititas, están montadas en una barrita de metal y nos va a ayudar a suavizar un poquito, sobre todo los picos en las frecuencias de 1 kHz, de 2 y 3 kHz. No llegan más allá, esos piquitos que luego de pronto puede llegar a generar sobre todo lo van a ver en los auxiliares muy potentes, que todavía algunos llevan esos filtros. Si el aparato no es tan potente, no llevan estos filtros y mejoran mucho que la inteligibilidad se pueda dar bastante bien y no crean que vamos a hacer un cambio así exacerbante. A veces solamente son de 6 decibeles los que podemos atenuar de esos picos y sobre todo hay que tener mucho cuidado que esos picos no estén muy separados o que al menos tengan una cierta separación suficiente, más de una octava, porque si están menos de una octava o quedan justamente en la octava, a veces no vamos a poder hacer modificaciones exactas. Entonces, para saber si los meto o no los meto, pues otra vez vuelvo a lo mismo, vale la pena medir si vale la pena hacer estas modificaciones o no. Y los tipos que existen, pues hay mallitas, hay tipos estrella, hay unos hechos de lana de cordero y algunos están hechos de espuma plástica. ¿De qué depende que disminuyan esos picos? Pues va a depender de qué tan delgadito es ese amortiguador o ese filtro, va a depender de la longitud que tiene. Ustedes si los ven, son muy chiquititos y el número de golpes o digamos como de retraso que tiene la onda sonora en esos filtros y se pueden colocar en el tubo muy cercano al micrófono o muchos ya los pueden traer incorporados y ya no los vamos a alcanzar a ver en los coditos. Entonces dependerá dónde está ubicado. Por ejemplo, aquí observamos en la gráfica que tenemos aquí abajo las frecuencias y en el eje de las Y los decibeles y la que está de color negro vemos perfectamente cuando no tiene filtro, cuando el aparato está sin filtro, cómo hace unos picos de ganancia en alguna de las frecuencias. En este caso está más o menos en 750, aquí 1500, aquí 3000 y vemos cómo hay esos piquitos. ¿Qué sucede entonces si meto un filtro? Por ejemplo,
Ay, disculpen que no alcanzo a ver por las barras de Zoom. Que está muy cercano entre el tubo y el codo, que es de color verde, vean cómo dependiendo el lugar donde yo coloque ese filtro, qué tan cercano lo dejo a lo mejor del conducto, qué tan lejano lo dejo, voy a hacer modificaciones con la amplificación. O puedo casi no amplificar nada si está muy cercano al molde, está casi en la parte media del molde, cómo disminuir totalmente esos picos de ganancia, los atenué por completo y yo a lo mejor era el efecto que estaba buscando en mi paciente. O bien, si a lo mejor quería mejorar esa acústica en agudos, exactamente a lo mejor en 3 kilohertz, pues me servirá mucho la colocación como en este caso nos muestra el inciso B. Si este es mi objetivo, dependerá lo que yo tenga en mente y lo que esté buscando para saber dónde lo puedo colocar. Y por ejemplo aquí hay diferentes tipos de colores, diferente impedancia, los podemos colocar en diferentes lugares y vean cómo voy a ir disminuyendo ciertas frecuencias. A lo mejor mi objetivo es alguno en específico donde yo noto que hay un excedente, que no me está ayudando, que por más que le mueva al software no lo logro, pues puedo hacerlo de manera externa agregando algún filtro y con eso será suficiente para hacer esas adecuaciones. Entonces, mientras más cercano esté al molde o a la punta del codo, lo que voy a hacer es mover las frecuencias de 1 y 2 kilohertz. Si estoy más cercano al receptor, lo que voy a modificar será 2 kilohertz. Entonces, más o menos es como un resumen chiquito de qué voy a hacer o hacia dónde me quiero mover. Pero, como insisto, siempre hay que medir ese REM, verificar que todo lo que estoy haciendo esté correcto. Entonces, si podemos resumir qué hacemos con la ventilación, con el tipo de material y todo lo que hemos estado platicando, pues hay que ver siempre la audiometría. ¿Qué tipo de audiometría voy a tener? ¿Qué tipo de curva tengo? ¿Está plana? ¿Tiene caída solo en agudos y lo que quiero es dejar los graves tal cual? ¿O está invertida? Los graves están hasta abajo y los agudos están muy bien. Si se fijan, casi todas las modificaciones van sobre los agudos, que es donde están las pérdidas frecuentemente, pero a lo mejor lo que yo busco son los graves, entonces ahí es donde tengo que empezar a encasillar hacia dónde me voy a ir. Entonces, ¿cuál podemos seleccionar si se trata del tipo de molde? Bueno, yo tengo a lo mejor una hipoacusia profunda, pues valdrá a lo mejor la pena, dependiendo del paciente, si es adulto, si es niño, ponerle sujeción o solo media concha. Pero si yo tengo una hipoacusia hasta severa, puedo ponerle a lo mejor un esqueleto que sea mucho más estético, que no sea tanto material de silicona ahí en ese conducto, puede ser una opción. Entonces podemos ir jugando con el tipo de material, el tipo de ventilación, el tipo de filtro, el tipo de tubo para que yo pueda jugar con esas ventilaciones y con esas características. Entonces, ¿qué efecto quiero? Bueno, dependiendo, si la longitud, lo que busco es una ganancia, puedo mover la longitud del molde sin modificarle las frecuencias. Ah, bueno, yo lo que quiero es asegurarme, por ejemplo, de que quede bien sellado y que no esté fugando, que el señor cada que llega lo escucho desde la puerta porque ya viene anunciándose con el feedback. Entonces buscaría a lo mejor una solución de silicón, un biopor más suavecito que pueda llegar a sellar por completo sin ningún problema. O lo que busco a lo mejor es estética, la pérdida auditiva no está tan profunda, le puedo meter un esquelético y no va a haber tanto problema. Puedo ir jugando con todas estas. O tomo en cuenta la articulación temporomandibular y algunos problemas. A lo mejor uso técnicas desde la toma del molde, donde le pido que muerda esos dos dedos para dejar un poquito abierto esa zona tan estrecha y ya no tenga mayor problema mi paciente. O a lo mejor voy a tener en mente este tipo de gráficas donde lo que yo quiero a lo mejor es que sea mucho más brillante la voz, que los sonidos sean para él, necesita esa sensación de brillantez en la voz, de claridad, pues a lo mejor meto algún efecto de corneta y con eso amplifico y se acabó el problema. Entonces, puedo ir jugando con las frecuencias. Ahora, ya tengo claro cómo voy a mandar a pedir mi molde. Pero ¿qué sucede si desde la toma del molde tengo problemas porque hay algunas patologías donde no sé qué voy a hacer? Porque me meto con el otoscopio, empiezo a observar y desde ahí veo problemas. O digo, de plano esto no lo tomo o lo tengo que tomar, pero con algunas mañas.
¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, si el conducto lo vemos así de estrecho o si viene con alguna infección o algún proceso que sabemos que va a terminar quizás en unos tubos de ventilación o trae un forúnculo que le está doliendo horrores y apenas rozo y el pobre paciente se queja, entonces las otitis, ya sean externas o medias, algún proceso inflamatorio que se esté dando en ese momento, algún forúnculo, un tapón de cerumen que ocluye más de 2/3 o que de plano entro y veo un tapón enorme, o no tiene conducto auditivo externo que voy a tomar, pues entonces serán pacientes que de plano no voy a hacer una toma de moldes. En dado caso que yo necesite hacer esa toma de moldes, a pesar de la patología que tenga, ¿en quién sí puedo? Si, por ejemplo, fue operado de una otitis media crónica y le hicieron una cirugía radical donde nos dejaron casi nada de conducto o toda la anatomía se transformó, pues tendremos que hacer una toma con muchísima precaución. O bien hay zonas de estenosis, ¿no? Como esta de acá, sí tiene conducto, sí alcanzó a ver membrana, pero pues hay zonas de estrechez. O hay modificaciones en la anatomía porque a lo mejor tiene algún osteoma que nos esté modificando esa anatomía, o se perforaron el tímpano por alguna situación quizás de tratamiento, o está, el paciente tiene alguna disfunción tubaria. Entonces, también hay trucos porque hay autoblocks que tienen ventilación para que nosotros podamos aprovechar que el paciente no sienta esa oclusión durante el tiempo que está el material allá adentro y no se vaya con una sensación de disgusto durante la toma del molde. Entonces, podemos optar por un autoblock que tenga, parece como si fuera una paleta, esas chupa chups. Está el autoblock aquí y el tubo totalmente permeable. Ahora, también podemos hacer ciertos retoques en los materiales, en el molde. Podemos evitar que tengan retroalimentación, que se salgan, que generen molestias. Y a veces es muy fácil. Simplemente podemos, por ejemplo, en el caso de algunos médicos que tengan por ahí la laca con la que se sellan los moldes, se le puede poner un poquito más de laca, o sabes que te lo regreso, le quedó muy laxo, le quedó muy flojo ese molde y me está retroalimentando, se lo regreso al laboratorio y digo, ponle un poquito más de laca, dale una barnizada más para que se haga más grueso sobre esa misma curvatura y con eso queda perfecto y ya no hay que tomar otro molde. O si a lo mejor me toca disminuir un poquito el diámetro, le puedo decir, ¿sabes qué? Líjale muy poquito y vuélvelo a reenlacar para que le pueda quedar al paciente. Que son como trucos que puede hacer el laboratorio, que a veces no nos los comentan, pero los pueden modificar y muchas veces por eso nos dan como esa garantía del molde. Pero realmente son cosas que ellos hacen y no conlleva mayor gasto. O bien, si llega a tener alguna ruptura o alguna fisura, pues se le puede poner un poquito de gel para que selle y se haga durito, o se puede este, como rellenar ese silicón que a lo mejor se está haciendo poroso, se puede rellenar. Esto está muy padre o es muy viable cuando el laboratorio y el área clínica van de la mano o están muy juntitos. Desafortunadamente, cuando estamos a muchos kilómetros de distancia y nos toca esperar a veces días para que el molde regrese, pues a veces estas soluciones ni siquiera nos las imaginamos porque no son viables. Dentro del mantenimiento y cuidado para ya no dormirlos, están que por ahí me pareció bastante interesante comentárselo a los pacientes porque hay veces que no lo conocen y podemos dar como un servicio extra que se ve de calidad en nuestro consultorio, que no lo hace cualquiera o que no lo va a hacer una casa de comercial como las que están allá afuera, como Devlin, y hoy en día venden auxiliares por todos lados. Tenemos que marcar un diferenciador importante y que se vea que nosotros tenemos un valor agregado y eso, por ejemplo, es explicarles que debe de tener una limpieza diaria, ese molde, lo puede hacer con una toallita, que semanalmente puede diluir estas pastillas. Si ustedes se fijan, la canastita, por ejemplo, me parece que este tubito, frasco es de Fonac, donde el frasco tiene como una rejilla. Entonces, ahí podemos diluir esta tableta efervescente, metemos el molde y va a esterilizar un poco el molde, le va a quitar todos los pedazos de cerumen que a veces están pegados, que por más que lo tallamos no se le cae.
Dura ahí unos minutitos, 30 minutitos, lo sacamos, literalmente levantamos la rejilla, la coladera, lo quitamos, lo secamos perfectamente con la perilla, que por ahí también vale la pena recalcarle al paciente que es importante tener una perilla de estas para secar todo lo que es donde va el tubo, para que no queden restos de humedad ahí y después el molde huela horrible. Entonces, eso es otra de las ayudas o es un diferenciador que podemos hacer ahí en consulta. ¿Sabe qué? Permítame, vamos a esterilizar a lo mejor el molde, 30 minutitos en lo que hacemos a lo mejor la audiometría o hacemos alguna otra prueba y se lo entregamos totalmente limpio como si hubiera salido del laboratorio y también es un diferenciador para nosotros o bien una limpieza trimestral que son a través de ultrasonido, también se mete ahí el molde, va a estar aventando luces y a través del ultrasonido va a generar limpieza, se mete junto con un desinfectante y eso también es otro diferenciador importante que mientras está en su consulta o estamos haciendo alguna otra actividad donde el auxiliar no lo trae puesto, podemos ahí hacer una diferencia. Recordarle al paciente que los daños frecuentes se dan por el polvo, sobre todo que va a dañar los micrófonos, pero el polvo también daña los moldes, daña el tubo se vuelve duro, está rígido, ya no lo puedo sacar con facilidad. La humedad, además de que si no la retiro perfectamente del molde y se queda en el tubo, va a pasar a través de todo el tubo, va a llegar a los componentes internos del auxiliar y al rato es un auxiliar lleno de humedad que cuando lo abren, el aparato la verdad huelen mal, se ven todos amarillosos y feos y son secundario a un mal cuidado del simple molde que no lo secaron correctamente. Y evidentemente si dejamos cerumen, el cerumen cuando hay mucho calor se vuelve líquido y anda viajando por todos lados y ya después lo vemos a lo mejor hasta en el codo, totalmente duro y seco y decimos, ¿cómo llegó hasta allá? Pues así hizo su trayecto y se quedó todo tieso. Y un punto importante que les decía, a veces se nos olvida, el tubo, midan el tubo, vean el tubo, corroboren que todavía es flexible, que no esté duro, que no esté cuarteado. Por ahí hay algunos fabricantes que recomiendan que cada 3 a 6 meses se cambien los tubos y realmente, pues no es algo común que se dé, no es un diferenciador que podamos ofrecer y la verdad es que no es difícil cambiarlo. Necesitamos unas pinzas para poder jalar ese tubo y si ya tiene mucho tiempo hasta se despega solito o el paciente llega con el tubo y con el molde del otro lado. Eh, es importante este cambio, hay que cortar una parte diagonal, lo podemos introducir con un hilito, lo jalamos, se queda perfectamente adherido, cortamos bien a medida del paciente y ya queda un tubo diferente que mejora la acústica, no cambia, no distorsiona ninguna de las frecuencias y nos puede ayudar bastante. Bueno, pues por mi parte es todo lo que les quería platicar sobre moldes y pues me parece que vamos a la parte de las preguntas. Muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levantar la mano, por favor, para que la doctora nos aclare, nos complemente. Algo que yo creo que estuvo realmente muy claro, muy completo, doctora. Nuevamente agradeciendo su participación. Vamos a esperar si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, aquí el doctor Campos creo que tiene alguna pregunta. Yo voy a empezar metiendo relajo primero. Yo tengo una pregunta porque definitivamente yo trabajo en institución pública, muchos trabajamos en institución pública y generalmente nos llegan los pacientes con el auxiliar auditivo donado por el DIF, por beneficencia pública, y pues lo primero es una cochinada de molde, ¿no? He visto incluso hasta la misma pasta con un tubo metido en el conducto auditivo, y pues lo primero que nada hay que cambiar ese molde, es lo primero que tenemos que hacer con ese paciente, ¿no? Pero bueno, una vez que logramos hacer ese cambio y que el paciente tiene el molde adecuado para ese tipo de aparatos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo cambie nuevamente el molde? Porque, pues, a veces
la literatura dice 9 meses, 10 meses, un año, pero realmente el paciente nunca cambia el molde, a veces llega con el molde que era de silicón y ya está totalmente duro, como dice el tubo, está totalmente tieso, están amarillos, nunca les dan el cuidado adecuado, pero realmente nosotros como especialistas, ¿cada cuándo debemos de recomendarle a nuestro paciente que haga ese cambio de molde? De preferencia, justo como marca la literatura, lo ideal es que lo hiciéramos de 9 meses a un año. Es como el rango ideal para hacer el cambio. Y en el caso de los niños, como el conducto va a ir cambiando, el pabellón va cambiando a veces cada 3 o cada 6 meses, dependerá de la edad en la que esté. A lo mejor si ya está en etapas escolares, pues el cambio se va dando un poquito más gradual, pero en etapas de lactante crecen bastante rápido. A veces tardamos en ver los 15 días entre una timpanometría y otra o algún estudio y el niño es otro. Entonces vale la pena hacer moldes mucho más frecuentes. Perfecto, doctora. Muchas gracias. La doctora Betsy Maldonado parece que tiene levantada la mano. Doctora, ¿tiene la palabra? Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la plática, doctora. Y tengo una duda. Cuando usted habló del tipo de material a utilizar para hacer estos moldes, me quedó la duda. En el caso de los niños, ¿qué tipo de material entonces sería el adecuado? En cuanto a las siliconas, doctora, Sí, no le escuché. ah, Perdón. no, no hay problema. Le preguntaba si era la pregunta estaba dirigida en cuanto a las siliconas, al tipo de silicón, o si el material iba a ser de acrílico o de silicón, hacia dónde Sí, dirige. a esa última. Si es mejor acrílico o silicón. Ah, en un niño siempre va a ser de preferencia silicón, porque el riesgo de que esa cosa que traiga ahí dura un acrílico en el conducto y que se llegue a generar un golpe, una caída, va a lastimar el conducto por dentro. Es como si trajera yo una piedra y todavía me pego, pues voy a poder generar alteraciones en la anatomía de ese pobre conducto, lacero el conducto por dentro o complico el problema. En cambio, si le pongo un silicón, el silicón es moldeable, es flexible y no va a tener tanto problema. Si llega a caerse, pues lo más que puede dañar es el auxiliar, pero no él, no el conducto ni el pabellón del paciente. Gracias, doctora. Uh -huh. Tenemos un mensaje de la doctora Raquel Areli Fernández. Dice, muchas felicidades. Excelente charla, como siempre, muy clara y didáctica. Y aquí Ana Isabel Pérez Ruiz pone, en pacientes con perforación de membrana timpánica crónica, ¿qué ventilación ocupa el molde? ¿Se maneja igual de acuerdo a su pérdida auditiva? Sí, ahí siempre hay que priorizar lo que yo estoy buscando. Si en un paciente lo que tengo es una infección, pues voy a priorizar uno, que hay muchas cosas que tomar en cuenta. Tengo una infección, tengo un problema en ese oído, es un problema que va a requerir que constantemente se ventile. Por más boquete gigante que le haga en el molde, no voy a lograr que ese paciente tenga algún cambio y voy a generar que no se amplifique adecuadamente. Entonces, puedo poner el tipo de ventilación de acuerdo a la pérdida y en cambio tomar tiempos para retirar ese molde, un tiempo que se ventile y volverlo a colocar, porque realmente a lo mejor tiene un problema tan importante, le hago un boquete de ventilación y trae un aparato nada más de adorno, no está amplificando lo que yo requiero, no estamos logrando el objetivo, entonces, pues, ¿para qué le puse el molde y el aparato? Muy bien. Aquí ponen, doctora, muchas gracias, excelente presentación. ¿Con qué dijo que se podían limpiar? Pregunta. Los moldes son unas pastas efervescentes, o no sé en qué parte de la charla se, se generó esta duda, pero por ejemplo pueden ser unas pastas efervescentes que se introducen con agua, se va limpiando alrededor y lo secamos, se lo ponemos al auxiliar nuevamente y se lo damos al paciente y con eso ya queda limpio y no estamos nosotros peleando con ese molde todo pegajoso. Sí, a mí me tocó unas, unos Alka-Seltzer igual que Uh -huh. se disolvía. Es eso, yo creo, ¿verdad?
Sí, Es ese. Ujú. sí me tocó verlo, doctora. Bueno, pues aquí Ana Isabel Pérez Ruiz. Ok, doctora, muchas gracias. Excelente tema. Creo que ya no hay más. Ahí, ahí como consejo, muchos de los materiales que ocupamos en Alibaba no salen malos, son económicos, están bastante bien y podemos encontrar hasta los otoblocks de diferentes tamaños. Nos venden una bolsita a veces hasta en 50 pesos. Entonces son como tips por ahí si les sirven y les pueden funcionar bastante bien para sus pacientes. Muy buen tip, doctora. Pone aquí Julieta Muñoz, en el caso de las pérdidas auditivas con perforación timpánica, ¿qué tipo de moldes se ocupan? Ay, se me cortó un poquito, pero alcancé a leer la pregunta. En cuanto a las ventilaciones, era lo que platicábamos. A veces queremos hacer una ventilación tan grande para que el conducto se mantenga perfectamente ventilado, pero no logramos amplificar nada, o el pobre paciente está retroalimentando todo el tiempo. Vale la pena a lo mejor platicar o echar mano del otorrino, ver qué planes tiene, qué va a hacer con ese conducto, qué queremos lograr. A veces hay casos súper feos, por ejemplo, me ha tocado ver pacientes con diabetes, pseudomonas, que hasta los implantes se les tienen que retirar. O sea, también no hay que, pues hay que sopesar, ¿no? ¿Cuánto sí le puedo amplificar? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Realmente vale la pena que te tengas sufriendo y vas a tener un proceso inflamatorio que nunca va a terminar porque todo el tiempo está ahí macerándose ese conducto, la bacteria crece súper sabroso porque se está generando humedad? O a lo mejor sí, no está tan grave la situación, puedo dejar una ventilación no tan grande y amplificar y darle como oportunidades a que se ventile. A veces no todo el tiempo estamos expuestos a sonido. ¿Cuántas veces estamos trabajando y no hay nadie? Me lo puedo quitar, estoy tranquilo, descanso, se ventila mi aparato. A lo mejor doy oportunidad de que seque un poquito y vuelva otra vez a colocármelo y pues puedo regresar a mi vida normal. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o alguien que tenga la mano a levantar? Me parece que ya no. Me parece que la doctora hizo otra pregunta. Ah, aquí dice, en este mismo caso se A ver, ocupan déjame ver si puedo abrir el silicón chat. Ah, ya lo o vi. acrílico, conducto corto o largo y qué tiempo se retira. Quedábamos que el silicón no es adecuado porque es un material poroso y los materiales porosos corren el riesgo de que la infección se quede ahí detenida un tiempo, entonces siempre será mejor un material de acrílico. Si será corto o largo, dependerá pues del objetivo que yo quiera. De preferencia, pues aquí nos conviene que sea tan largo porque lo que estoy haciendo es una cavidad mucho más chiquita donde se puede macerar y generar humedad porque todo lo estoy reduciendo en tamaño. Entonces, como es lo mismo, no es igual estar en un lugar cerrado que haga calor a un lugar un poquito más abierto, aunque no tenga ventanas, se siente un poquito más fresco. Lo mismo sucede con el conducto. ¿Para qué lo quiero tan cerrado y tan pequeño si el pobre ahí va a estar macerando y con todos sus líquidos? Pues una infección sabrosísima. Prefiero mejor dejarlo normal en un tamaño idóneo, donde esté bien tomado mi molde, que sería después de la segunda curvatura. ¿Y qué tiempo se retira? Pues el tiempo se recomienda que sea al menos de algunos minutitos, una media hora, unos 20 minutos. Aquí depende mucho del paciente, de la actividad. Si a lo mejor es un viejito que se la pasa viendo la tele, pues le puedo dar más oportunidades de que a lo mejor hasta una hora dure ventilado ese conducto. Realmente no tiene como mucha interacción social a una persona que sea activa, que sea sociable, donde a lo mejor pues puedo hacer periodos intermitentes para que se pueda ventilar ese conducto. Muy bien. Ok, muchas gracias. Excelente plática, dice. Muy bien. Pues no sé si vaya a decir algunas palabras aquí el doctor Herbert. Parece que ya no hay más preguntas, doctor. Perfecto. Entonces, pues vamos a terminar con esto. Muchísimas gracias, doctora Araceli. Un tema bastante interesante. Regresando a lo básico, creo que se nos olvida en muchas ocasiones todas esas cuestiones básicas.
y sobre todo en este tema tan árido, porque es un tema muy, muy árido, pero me encantó cómo pudo expresar todo este conocimiento para que lo podamos aprovechar. Muchísimas gracias, doctora. No, Tenemos unos pequeños, dígame, dígame. gracias a ustedes por la invitación. Estamos encantados, doctora. Tenemos unos pequeños avisos. Los siguientes eventos del Colegio de Audiología. El martes 27 de junio tenemos nuestro webinar mensual. Vamos a hablar del citomegalovirus, el diagnóstico y tratamiento con un panorama actual, a cargo del doctor Antonio Aldana Vargas. Tenemos un puntaje por parte de Concaof de 2 puntos. El jueves 29 de junio, pues el webinar ANCAOF, va a hablar la doctora Noemí Hernández acerca de la rehabilitación del niño hipoacúsico entre la audiología y la rehabilitación del lenguaje. Y nuestro siguiente módulo, el módulo 4 del diplomado, va a estar a cargo nuevamente la doctora Isadora Ruiz Casanova y vamos a platicar de las estrategias de descenso frecuencial en zonas muertas de la cóclea. Esto va a ser el día 6 de julio, es jueves también, a las 8:30 de la noche. Nada más quiero hacerles un pequeño comentario. Se detectó en la plática pasada que ingresó eh, gente que no está inscrita al curso. Ahí sí les pediría yo que no estén compartiendo las ligas, porque pues ya nos costó. Entonces, pues si estamos haciendo esto, pues que valga la pena. Entonces, con esto damos por cerrado el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Araceli, doctora Anduesa, muchísimas gracias y estamos en contacto todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós, doctora.